Y los otros 20, no sé qué. No se va a estar. No sé qué fecha hoy. 13. Ahí está, mira, Flor. Flor. Flor, ahí está, ¿ves? 13. Ahí la puse, aquí la puse. Bueno, jovencitos, vamos a iniciar. Han entrado 8. ¿Ustedes están cuántos? 3, 6, 9, 12 hay. 3, 6, 9, 12. ¿Quién más? Han venido 12. Han venido 12. Elio, ya. Ya, Elio. Ya les di chance. Ya guarda eso. Hace rato les di tiempo. Ya hace rato les di tiempo. Que lo baje un poco. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Vaya, jovencito, vamos a iniciar, así es que guarden silencio. Se terminó la hora de hablar. Vamos a ver. Buenos días, jovencitos que están en la casa, en sus casas. Espero estén bien. Vamos a iniciar.
Vamos a iniciar presentando la guía que está ahí en lo que nos habíamos quedado. Bien. Hola. ¿El qué? El brillo, sí puedo. Dice, tenemos un video de Joe Biden. ¿Bien ahí? Tiene que estar en 100%. Pensé que decía e-bike contra Creo que mi compañera que te dice si lo traes más Pero puede venirse para adelante. ¿Sí? Vaya, vamos a continuar. Habíamos ya hablado sobre el ángulo inscrito. Decíamos que un ángulo inscrito Ay, mamá. es continuación, sí. Vaya, así rapidito, así rapidito. Lo que habíamos... Vaya, aquí comenzamos la unidad 7, la circunferencia. ¿Ya? Y primero, o sea, el primer contenido, Victoria, es sobre los elementos de la circunferencia y luego los ángulos. Los elementos de la circunferencia son estos 7. Unos que ya conocen ustedes, que ya lo conocen. El centro, por ejemplo, que es un concepto más intuitivo que otra cosa, ¿verdad? Una circunferencia se define, les decía, como un lugar geométrico formado por todos los puntos que se encuentran a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Uno automáticamente busca el centro de una circunferencia. Automática, ¿eh? Eso es un modo automático que lo hace. Gabriel. Bien, radio. Ya saben también ustedes que es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Por eso es que la definición dice que es la secuencia de puntos que están a igual distancia, que equidistan del centro. Diámetro, saben ustedes qué es. En términos de cuerda, que es el concepto 5, cuerda es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia.
Segmento que une dos puntos de la circunferencia. Bien, ahora diámetro es la cuerda más larga. O el segmento que une dos puntos, pero de mayor longitud. ¿Qué? Vaya, cállense. Bien, continuamos. Continuamos. Arco, les decía, ¿qué es un arco? Es una porción de la circunferencia definida entre dos puntos, cualesquiera. Ahí he marcado 3 en verde. Y para hacer referencia a ellos, se hace con las 2 letras extremos, que generalmente se representa por mayúsculas, y un arquito encima. Es así. Pero les decía que estoy utilizando este aquí como sombrerito chino, porque el programa con el que lo hago ya, bueno, no tengo el original, ¿verdad? Es pirata. Y no lo voy a comprar. Porque es muy caro. $50. Pues sí. El programita para hacer eso. Para hacer esto. Por aquí lo tengo, es este, miren. Ah, es que lo tengo hackeado. Ah, y aquí es donde lo hago, miren. Aquí miren, aquí está el arquito, ¿ves? Y miren cómo está. Sí, y solo dar los más. Pero algo es algo, ¿verdad? Estos que necesito no los da. Hola. ¿Cómo? Es que está pirateado. Lo que pasa es que para que te dé para que te dé todas las opciones, todo lo que trae. Una pregunta, ¿por qué tan caro eso? Es un icono estadounidense el que lo hizo, Texas Instruments. Sí. Texas Instruments lo hizo. Instrument. Bien, jovencitos. Cuerda, ya dijimos que es secante. ¿Qué es una secante? Es una recta que corta a la circunferencia en 2 puntos. Esta es una secante, la recta K. Las rectas se denominan por letras minúsculas o por 2 puntos donde pasa. HI. Yo puedo definir la recta HI. Y para definir recta hay que ponerle, yo puedo decir que esta es la recta HI. Y lo puedo decir así, ¿ve? Hago referencia a eso. Pero si no, le pongo solo la letra K, recta K. ¿Qué elemento sabe? ¿El qué? ¿Sabe? B es un punto. Es el punto donde se corta el radio S y la recta G. La recta G es una recta tangente a la circunferencia. ¿El F? ¿Dónde está el F? Es un punto. Es un punto.
F. F. Este es F. F es un punto que define a este segmento, a esta cuerda. FG. La cuerda FG. Aquí está. Y les decía que G es una tangente. Una recta tangente a una circunferencia es una recta que la toca solamente en un punto. Y es perpendicular al radio que llega a ese punto. Yo puedo trazar infinitos radios aquí. Uno es el que llega a B. Radio BC. O el que llega a E. También es otro radio. CE. O CD. O CG. También es radio. ¿De acuerdo? Bien, y esos son todos los elementos. Ahora pasamos a los ángulos. El más sencillo de todos es el ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? ¿Qué? Con todo y pupitre. Ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Es un ángulo que lo forman dos radios. Y cuando digo dos radios, todos los radios, si elegimos de todos los radios, dos de ellos, cualesquiera, siempre van a formar un ángulo. A ese ángulo se le llama ángulo central. ¿Sí? El radio, el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, se llama diámetro, es esta. El diámetro. Y esta es la mitad del diámetro, es el radio. El diámetro está compuesto por dos radios. Uno, la prolongación del otro. Ya, ese es el diámetro. El diámetro es la cuerda mayor. Es una cuerda en particular. Ahora, una cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera. Entonces, cuando decimos diametralmente opuestos, es que están en la misma dirección con el centro. Son colineales, decimos. Los extremos de un diámetro son colineales con el centro. Entonces, están en la misma línea recta. Bien, entonces, ángulo central es el ángulo que forman dos radios cualesquiera. ¿De acuerdo? Es este. Yo lo he definido, lo he nombrado alfa. Y en el lenguaje de las circunferencias vamos a decir que equivale al arco, entendiendo el arco como parte de 360 grados. El arco, en este caso, el ángulo alfa subtiende al arco AB. Esto, arco AB. Y esto es lo que les decía que se representa así, ¿ve? O sea, yo le he puesto esta cosita así, ¿verdad? Así, es prácticamente así. Aunque debería ser así. Pero, como el programa es caro, no lo compro para tener ese boleto. Por esa cosita no lo voy a comprar, ¿verdad? Prefiero tenerlo pirateado. No, no. Para nada. Hola. Otra vez. Otra vez. ¿Qué puedo bajar? El brillo. Otra vez. Otra vez. Pero ya no tengo mucho que bajarlo. No, profe, no le bajes. Así se ve bien. Ahí es el máximo. Ya está azul, pero ¿Qué puedo bajar? así déjalo, así está. En la saturación del color. No sé qué me quedan los ojos. Todo le está tratando ahí, profe. Póngale contraste al cielo. Vamos a solucionar.
Vaya, Flor. La dimensión 5 ahora. Ahí va a ser blanco, se ve blanco y negro. Tú dale dos para que sea color. En 25 de No, El contraste ahora, póngalo. Ya, Flor. Vaya, ya. No me vas a interrumpir más. sí, ya no. ¿Lo prometes? Sí. Perdón. Vaya, continuamos. En la clase del lunes les decía que por conveniencia uno dice el ángulo central es igual a este arco que mide, por ejemplo, 70 grados. No significa que el arco, su longitud, mida 70 grados. Porque es una longitud. No podemos estar comparando una longitud con un ángulo. Un ángulo es una abertura. Pero es solo una forma de decirlo. Si queremos hacer referencia a la longitud, vamos a utilizar esta formulita, que esto lo debieron haber visto el año pasado. La longitud de arco S, la longitud de este arco, AB, es igual al producto del ángulo por el radio. Sí, la circunferencia es más grande, el radio es más grande, y si se mantiene el ángulo, el arco, pues lógicamente va a ser más grande. Por esa razón no podemos decir que es exactamente la longitud. Pero ese arco corresponde a un ángulo determinado. Ya, si nosotros dividimos una circunferencia completa en arcos, así como tengo esta de aquí, la suma de todos esos arcos es ¿cuánto? Es 360, es 360 grados. Ya. Entonces solo es una forma de decir esa cuestión, ¿verdad? No vayan a decir, el profe dice que el ángulo es igual a la longitud del arco. No, no es cierto. Solo es una forma de decirlo. Pero vamos a utilizar esa forma de decirlo muchas veces. Pero no debe entenderse literalmente. El ángulo es igual al arco subtendido. Ya, que este ángulo, por ejemplo, es igual a este arco. Digamos que es 70 grados. Entonces yo estoy diciendo que este arco mide 70 grados. No, la longitud del arco no es 70 grados. La podemos sacar. La podemos sacar. A escala, aquí en la computadora, que esa tenga 2 centímetros, ese arco va a ser, ¿qué? Un poquito más de 2 quizás. Un poco más de 2. 2.5 máximo. Y eso es diferente a 70. Lo único que estoy diciendo es que ese ángulo de 70 grados subtiende un arco. Un arco. Y para no estar diciendo más de longitud, mejor digo, un arco de tantos grados. Pero no estoy diciendo que esos grados sean la longitud. ¿De acuerdo? Solo es una forma de decirlo, les decía. Pero lo vamos a estar diciendo, entonces no lo vayan a entender literalmente. 2, ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. Ya, su vértice estará en la circunferencia. La circunferencia es este contorno. Alguien me puede decir, pero eso es un círculo. No, un círculo es todo esto. Es una superficie. Es todo, todo. Incluido el perímetro S, la circunferencia. Aunque no podemos decir que la circunferencia ocupa un área. No podemos decirlo. De hecho, no ocupa un área. Es un concepto también intuitivo. Es la marquita esa. Yo puedo hacer más gruesa esta línea y digo que siempre es la circunferencia. ¿Qué? Sí, hombre. Claro. Claro. Ahí. No. ¿Dónde está el ángulo?
No lo habías copiado. No, está adelante. Vaya, dale. Dale. Miren, niños, ya deben ir dejando eso de hacerle bullying a sus compañeros. No se hagan bullying, no se hagan bullying. Bullying, que no se hagan bullying. Respétense. Respétense, acéptense tal como son. Sí. Hey, ya, Francisco. Todo comentario respecto a alguien, le va a molestar si lo hacen despectivamente. Lo bueno no es hacerlo. Lo mejor es no hacerlo. ¿El qué? ¿En el 2? Dice, es un ángulo inscrito en el que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados no secantes o fuera de la circunferencia. Ajá. Ah, su medida capital tanto que Subtiende. Profe, pueden mover el de donde están los participantes. Ahí No. encima. No, el lado negro. No, ese no. No, el de los lados, de la izquierda. el de los participantes. Ajá, ahí. No, pero tú vas a quedarte ahí, claro. Si utilizaran el tiempo que utilizan para comentarios peyorativos sobre alguien, en el estudio a aprender algo interesante, se volverían sabios. Una pregunta, ¿a alguien de ustedes les gusta que digan cosas feas de ustedes? ¿A alguien de ustedes le gusta que otra gente que no tiene mucho que ver con ustedes haga comentarios feos de ustedes? Porque si a mí no me gusta que me los hagan, yo tampoco debo hacerlos. Eso se llama respeto. Respetarnos y aceptarnos como somos. ¿Sí? Y no le tiremos la responsabilidad a alguien de las reacciones que pueda tener por nuestras actitudes. Si no quieren que lo recuerden como, o si quieren que lo recuerden como alguien respetuoso, ¿ya? Frente a quien hay que inclinarse, ¿verdad? Aunque no es correcto tampoco. Respétense. ¿Ángulo inscrito ya lo copiaste, Mario? O Rodrigo, me decías que ¿quién es el que estaba copiando ya? Todo. Un medio, vale. Vamos a eso, vamos a eso.
Esas preguntas me gustan. Dice la definición que un ángulo inscrito es el que tiene su vértice en la circunferencia y sus lados son dos cuerdas o dos secantes o una secante y una cuerda. Ahí no agregué eso, ¿verdad? Solo dos secantes y dos cuerdas o dos cuerdas. Puede también ser una cuerda y una secante. Ya, entonces, ese ángulo que forman cuando se cortan esas dos cuerdas, dos secantes o una cuerda y una secante en la circunferencia, en el mismo punto, ya a ese ángulo se le llama semiinscrito y es igual a la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. Este ángulo central es este, ¿no? Fíjense que este ángulo central es el que subtiende a este ángulo de aquí y subtiende a este de aquí. Pues, si este es 90 grados, este va a ser 45. Si este es 100, este va a ser 50. ¿Ya? Eso significa la mitad. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y miren, este ángulo central, este ángulo inscrito, no importa dónde esté su vértice, les voy a hacer este trazo. No importa dónde esté su vértice. Miren. Uy, qué. Miren. Si subtiende al mismo arco, va a ser de la misma medida. Va a ser la misma medida. Siempre. ¿Y cuál medida va a tener la mitad del ángulo central que subtiende ese mismo arco? Y ese ángulo central es único. El ángulo inscrito no, pueden ser muchísimos. Infinitos. Puede estar incluso aquí, ¿ves? Hacemos esto aquí y esto para acá. Y este ángulo central será el mismo. Este mismo. Alfa. Será alfa. Alfa. Si este fuera 100 grados, les dije, este va a ser 50. 50, 50. Tómenlo en cuenta eso. Se aplica mucho. Sirve para resolver problemas. Si no se sabe, no se encuentra por dónde resolver estos problemas. Ya los vamos a ver. ¿Sí? Bien. Continuamos. Aquí les puse una ilustración ya con datos, con números. Les puse que si el arco AB mide 88, es porque el ángulo central mide 88. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo inscrito que subtiende a ese arco AB? Vale 44. ¿Ya? Así de fácil. ¿Cómo se llama el ángulo O? El ángulo O. Este. Inscrito. A, O, B. Ajá, Este es el ángulo O. ajá, ese es el inscrito. Este es el El de inscrito. abajo es central. Y este es central. Correcto. Ángulo central. Vamos con el semiinscrito. Ángulo semiinscrito. ¿Qué es un ángulo semiinscrito? Es un ángulo que forma una cuerda y una tangente. Cuerda y tangente. Y la tangente debe ser tangente en el punto donde esa cuerda corta a la circunferencia. Es este ángulo de aquí.
Fíjense que esto es bien interesante porque las relaciones son bien parecidas. El ángulo semi-inscrito, y vean, ¿por qué es que se le llama semi-inscrito? Es este ángulo. Digamos que es alfa. ¿Por qué se le llama semi-inscrito? Porque una parte está dentro de ese ángulo de la circunferencia, en el interior, y la otra parte está en el exterior. Es como que, digamos que está mitad dentro y mitad fuera. Algo así, digámoslo así. ¿De acuerdo? Ahora, en la misma relación con el ángulo inscrito. Fíjense, si este ángulo semi-inscrito subtiende al arco OA, es este arco OA, ¿ya? El ángulo semi-inscrito es la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. El ángulo central que subtiende al mismo arco, digamos que tendrá que ser 2 alfa, el doble del ángulo semi-inscrito. Es decir, el ángulo semi-inscrito es la mitad del ángulo central que subtiende al mismo arco. Es la misma relación con el ángulo inscrito. La misma relación que mantiene el ángulo inscrito con el ángulo central, ¿verdad? Que subtiende al mismo arco. Exactamente la misma. Si decimos una cosa, estamos diciendo la otra. Solo hay que saber cuál es, cómo se define el ángulo inscrito y el semi-inscrito. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué? ¿Lo borro? ¿Estas de qué? ¿No te gustaron? Voy a ver si las puedo trazar. Profe, tengo una duda. ¿Qué? Siempre. ¿Verdad que si OA fuera el diámetro, entonces A o B tendría que medir 90 grados? Sí, porque el ángulo central sería 180. Es correcto. Es correcta tu observación. Que este OA fuera diámetro, la Ajá. mayor cuerda. ¿Sí? Entonces la mayor cuerda subtiende 180 grados a la mitad de la circunferencia. Entonces el ángulo semi-inscrito valdría 90 grados. Y eso es fácil comprobarlo. Esa observación es bien interesante, fíjense. Porque... ¿Y qué pasó? Quería insertar una forma. No pude. Pero vamos a hacerlo así. ¿Qué tal? ¿Qué cuerda fuera este diámetro? Y miren, aquí vamos voy a aprovechar esto para lo siguiente. Este arco que subtiende este ángulo, que son dos radios opuestos, es un diámetro. Dos radios en direcciones contrarias, colineales, en la misma línea recta, ¿verdad?
este diámetro subtiende a un ángulo de 180 grados. Entonces, este ángulo de aquí tendría que ser 90 grados. Y deben saber ustedes a partir de esto que la tangente en el punto de una circunferencia, en el punto donde llega un radio, con el radio son perpendiculares. ¿Ya? Forman un ángulo de 90 grados. Precisamente es por eso. Interesantísima la observación. Si este ángulo de aquí, este A estuviera aquí, ese ángulo mediría 180 grados. Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo semiinscrito? Que sería este, 90. Gracias, Angie, por la observación. Lo viste antes. Continuemos. Y a copiar. Explique eso. De 100 grados. En este caso estoy diciendo que si AB La mitad es como la mitad de 150. y no es AB, fíjense, es OA. OA es 180 grados. Cambiémoslo aquí. Lo voy a cambiar aquí. Lo voy a poner con rojo. Es OA. Ese arco mide 100. El ángulo AOB, es decir, este ángulo va a medir la mitad de 100. ¿Cuánto va a medir? 50 grados. O sea que una galleta vale 50. ¿Cuál? O sea, OA tiene 50 y OB 50 también. ¿Y qué arco es este? ¿No? El ángulo central sería este. Si este mide 100, este mide 50. Y no sé si esto es lo que me querés decir que mide 50 también. O sea que hay que construir el otro. No debería. Este no puede medir 50. Este va a medir 40. Este de aquí va a medir 40. Pero ahí porque no, ¿cuál estoy diciendo? Es que eso es lo que entendí. Explícame de nuevo. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿no puede Sí. se puede hacer la Estados Unidos, creo, ¿no? Bien, niños. Les decía que, bueno, no sé lo que me dijo Joyce, pero eso entendí, pero explícame de nuevo. Existe el medio del ángulo de, bueno, el medio del ángulo de 90 grados y su línea en medio. En este. Entonces, yo decía que como existe una línea en medio, entonces está haciendo ángulos diferentes, ¿verdad? Que si cada uno me da 50. No, este mide 50 si este vale 100. Pues sí, pero yo le estoy preguntando si siempre se tiene que construir y se está construyendo. No solo es ponerse que haga ese dibujo. Sí, hay que hacerlo. No, hay que hacer este trazo hay que hacer.
Ustedes lo pueden hacer imaginario. ¿Va? Ustedes lo pueden hacer imaginario. Ese trazo. Voy a quitar este. Va. Va, este trazo lo pueden hacer imaginario. Ahora, si este ángulo mide 100, voy a poner aquí. Uy. Vaya. Ey, ¿qué pasa? Si este ángulo mide 100, va. Este de aquí. Este mide 50, decíamos. 50 grados. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto mediría este? No. 40. Porque este radio con esta tangente miden 90. Entonces, si este vale 50, este vale 40. Y miren. Si este mide 40, es que este ángulo, el ángulo BOC mide 90 grados. Pero este de aquí mide 50. Pues sí, porque todavía no dice que ese tiene 90. Entonces, estamos lo que hay, ¿ves? Mide 100. Este ángulo. Y ese es un medio, pues. Este ángulo mide 100. Si este mide 100, este mide 50. La mitad. La mitad. Sí. OB es. Este ángulo de qué? Es el arco OA. Así es OA. Entonces este es O. Este es A. Sí, OA, sí. Así lo vi. ¿Cómo no le quité? Pero aquí lo voy a poner ahorita. Sí, hombre, ya te dije que sí. Sí, hombre. ¿Niño qué? El niño mimado. La fosa del lobo. No, hombre, pero la cosa no puso acá, pero el panoncito no está llegando. ¿Qué? El panoncito no llega. Pero mejor que queme el libro y no me quemo yo. Si me quemo yo, van a quedar ustedes llorando. Si yo me quemo, se van a quedar llorando ustedes. Entonces, este arco es el que mide 100. El arco. ¿Sí? Este arco. Pintémoslo para que este arco mide 100, que es la medida de este ángulo. Este ángulo mide 100. Ahora bien, si partimos de ahí, este ángulo, el ángulo AOB, mide la mitad de 100, es decir, 50. Porque es la mitad de 100, un medio. ¿De cuánto? ¿Es cuánto? Sí. 88 entre 2. La mitad. Si tenés $88 y lo vas a repartir en 2, ¿cuánto te queda? Sí, es lo que les decía. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ah. Regresemos a eso. Si el ángulo mide 90 grados, la mitad. Si el otro es 50, obviamente el otro va a ser 40, no puede ser 50. Este mide 90, todo este. El ángulo BOC mide 90. Entonces este mide 40, este 50 y este mide 40.
Y miren si no tiene lógica, ¿ve? Este es un radio, el OC, y AC también es un radio. ¿Ya? Es decir, aquí hay un triángulo AOC. Ese triángulo AOC es isósceles. Sí. Ahí está, pues basurero. Flor. El triángulo AOC es isósceles. Y si es isósceles, los ángulos que oponen a los lados iguales son iguales. Entonces, este vale 40, este vale 40, tenemos 80. Más 100. Ya pasemos a la mano. Continuamos. Ángulo interior. ¿Qué es un ángulo interior? En el centro de la circunferencia. Si tenemos dos cuerdas o dos tangentes o una cuerda y una tangente y estas se cortan en el interior de la circunferencia, forman un ángulo interior. Ahora bien, hay que tener cuidado, ¿verdad? En este caso nos vamos a referir al ángulo interior que está marcadito ahí. Es este. ¿Qué pasó? Le agarró la chiripión. Contando, haciendo reír. ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién se la va a caer? ¿A quién? ¿A quién? Vaya, Joyce. Joyce. Deja tu ataque de risa, Joyce. Les decía, miren, a este ángulo hacemos referencia, ¿ves? Miren, este ángulo es el que estoy considerando. ¿A qué es igual ese ángulo? Se llama ángulo interior. Y es este y este, ¿ves? ¿Y cómo son entre ellos esos dos ángulos? Son ángulos. ¿Cómo se les llama a ellos? ¿A qué? ¿A qué? A esos ángulos, a ese par de ángulos. Correspondiente. Opuestos por el vértice. ¿Cómo son? ¿Y cómo son los ángulos opuestos por el vértice? Iguales. Miden lo mismo. Ahora bien, ¿cuánto mide cada uno de esos? Sí. No. No. Sí, sí, sí. Vaya. Vaya, niñitos, con atención. Depende, puede ser 90. Pero solo en un caso. En un caso. ¿Cuál es el caso? Cuando esté formado por dos cuerdas que son perpendiculares. ¿Ya? Pueden ser dos diámetros que estén perpendiculares. Pero en términos generales, este ángulo va a ser la semisuma. La semisuma. Es decir, la mitad de la suma de los arcos que subtiende. Subtiende al arco AB y al arco EDE o ED, no importa. La suma de esos dos. ¿Ya? ¿Qué tal? Les pongo aquí como ejemplo. Si el arco DE mide, les digo, 70 grados, el arco DE, 70 grados, y el arco AB mide 100. Cállense. Pongan atención, pongan atención, pongan atención. Carlos, pon atención. Vaya ya, David. David. Ay, deja. Ey, niño. Déjale, pues.
Vaya, si el arco de E mide 70 y el arco AB mide 100, ¿cuánto mide este ángulo? Sumamos 70 con 100. 170. 170. 70 más 100. 170. Y dividimos entre 2 esa suma. Sí, 170. 70 más 100 es 170. cállate. Entre 2. 85. Ángulo. No. Miren. Yo ya no voy a mí ya me están topando la paciencia. Yo lo que voy a hacer es traerme a alguien de arriba un día a que les diga todo lo que yo les he dicho. Si no lo quieren entender a buenas, lo van a entender ya más. Créanme que si yo voy a decirle a alguien, mire, necesito que vaya conmigo a atender a esa sección porque ahí lo que tenemos son niños como que están en la pubertad. ¿Me acompañan? En serio. Porque se comportan como que estuvieran allá en la cafetería. Se comportan como que estuvieran en la cafetería. En serio. Y como que fueran niños de aquel edificio. Ya maduren. Este arco mide 70, este mide 100. La suma 170 dividida entre 2, 85. Punto. Ángulo interior. Ángulo exterior. ¿Qué es un ángulo exterior? Un ángulo exterior, como su nombre lo dice, es el ángulo que se forma en el exterior de una circunferencia. ¿Y cómo se puede formar ese ángulo exterior? Por dos secantes o por una y una tangente. Si el ángulo exterior se forma por dos tangentes, se llama ángulo circunscrito. Circunscrito. Ese es el nombre. Circunscrito. ¿Por qué circunscrito? Porque circunscribe a una circunferencia. Tiene el ángulo, una circunferencia aquí, en su interior. Y esa circunferencia es tangente a los lados del ángulo. Porque en el Ajá, porque yo dije que se lo, ¿verdad? 170. No, es 170 entre 2. ¿Cuánto es 170 entre 2? Ya, cállate, Fran. Ángulo exterior. Les dije, un ángulo que está formado por dos secantes que se cortan en el exterior. Recuerden, las secantes se pueden cortar también en el interior. Si se corta en el interior, se llama ángulo interior, que es lo que hemos visto ahorita. Ahora, si se corta en el exterior, se llama ángulo exterior, ese que forma. La fórmula es muy parecida. Solo que aquí ya no hace una suma, sino una resta. Aquí sería una resta. ¿Ya? Aquí es igual la medida de un ángulo exterior. Recuerden, el exterior puede estar formado por dos secantes o por una secante y una tangente. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la mitad de la diferencia de los arcos. El más lejano menos el más cercano. El más lejano es el que está, pues lógicamente, más lejos del ángulo. Y el más cercano es el que está más cerquita. Este es el ángulo exterior. Este, de aquí. ¿Qué se le llama ángulo exterior?
¿A qué es igual? A este arco menos este, esa diferencia partida por 2. Aquí está. AB, arco AB, menos arco DE, entre 2. ¿Qué tal si este arco AB mide 100 y este arco de aquí mide 70? Solo por decir algo. En la gráfica eso no es tan evidente. ¿Qué tal si tomamos esos valores? Restamos a 100, 70, 30. Y esa lo dividimos entre 2. Esa diferencia. ¿Cuánto nos da? 15. Es decir, este ángulo vale 15. Y a eso se le llama ángulo exterior. Yo quisiera que estos conceptos ya los tuvieran, que los fueran aprendiendo, porque vamos a tener un montón de ejercicios en los que yo les voy a decir, ah, bueno, tal ángulo vale tanto. Y me van a decir, ¿y por qué? Tiene que saber por qué. Vale, estamos con el ángulo exterior. Cuando terminen con el ángulo exterior, nos vamos al ángulo circunscrito. 8 y 5. 8 y 5. ¿Me copiaste, Francisco? Voy a tener que traer temas para copiar. Hola. No. Así es, no es. Nos dijeron que es a las 8:25. 8:25 nos dijeron. No sé si habrán cambiado. Un acto ahí abajo. Que sea rápido. Yo tenía entendido que era martes y jueves. Preguntarle a la señora Xiomara. Porque como cambiaron las cosas por lo de la semana pasada, no sé cómo estará. Pero yo supondría que es martes y jueves. ¿Te quedaste ayer? Ah, no, sí, ayer no tuvo clase. Presencial los que están. Y virtual los que están virtual. Porque si te toca mañana, te vas a quedar. Si te toca venir mañana, te vas a quedar. Pero si no te toca venir, lo vas a hacer virtual. Mañana. ¿Venís todos los días o solo venís Ah. No estás autorizada a venir todos los días. Todavía no. No sé en qué sala Te averiguo más tarde. Sí, porque como yo no estoy en la tarde, te averiguo. Hoy mismo te voy a averiguar. Te voy a decir. Ángulo circunscrito. Ya les decía que un ángulo circunscrito es un ángulo en el exterior de la circunferencia
y que lo forman dos tangentes. Eso es más que claro. Tenemos un punto en el exterior de una circunferencia y trazamos las tangentes a esa circunferencia. El ángulo que forman esas esas dos tangentes es el ángulo circunscrito. ¿Cómo se encuentra su medida? Bien, la misma relación de la anterior, pero aquí hay que tener un poco de cuidado, porque en el exterior, en el ángulo exterior, los arcos quedan completamente definidos, pero aquí miren, vean, el ángulo exterior es la mitad de la diferencia del arco más lejano menos con el arco más cercano. Entonces, yo pongo un punto aquí en este lado de la circunferencia y pongo otro punto aquí en este lado. A este arco A, D, B, en ese orden, arco AD, yo sé que me refiero a este arco. ¿Ya? Y el arco, este es el arco más lejano y el arco más cercano es este. A, E, B. Arco más cercano. Ahora bien, los restos, el más lejano menos el más cercano, y esa resta la divido entre 2. Está aquí la fórmula. Yo diría otra cosa, pero no se la digo ahora. Porque es perder tiempo. Ya, ahórrate esos comentarios, niños. En lo que estamos. El arco, el ángulo AOB, es decir, este ángulo es igual a 1/2 de este arco que está aquí menos este arco que está aquí. Bien. ¿Qué tal si en esta figura el arco ADB o DBA, ADB o BDA vale 215 y el arco AEB mide 145? Los restos, 215 menos 145 da ¿cuánto? 215 menos 45 da 70. ¿Va? La mitad de 70 va a valer este ángulo. Si este arco aquí mide 215 y este mide 145 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo AOB? Va a medir la diferencia esa, 215 menos 145. Eso es 70 dividido entre 2 es 35. Este ángulo mediría 35 grados. Fíjense que todas las relaciones se parecen. Hay unas semisumas y unas semidiferencias. Y otras ángulos iguales a arcos o a medios arcos. Ya todo eso se parece. Yo pediría que para que se lo aprendan, relacionen con algo. ¿Ya? Y vamos a hacer una serie de ejercicios que les va a permitir irse aprendiendo esa fórmula. Lógicamente, no pueden estar ustedes distrayéndose por cualquier cosa. Va a pasar aquí una mosca. No les pasa haciendo ni muecas para que se rían y para que se rían eso. Como ustedes ya están grandecitos, ya deberían saber qué están haciendo. Y en este caso, si no lo hacen, van a tener problemas. Después van a decir, ah, eso es bien raro, es bien feo, no lo explicó el profe. Y vienen los problemas. Evítenselos. Evítenselos. Bye.
Ejercicios. Ejercicios. Ahí están unos ejercicios. Tenemos una serie de figuras en las que se pide calcular algo. Vale, vamos con los ejercicios. Resolver los ejercicios que se muestran a continuación. Número 1. AB es un diámetro. Se puede hacer con Creo que el ángulo central. Sí. Dice que AB es el diámetro de la circunferencia. Una circunferencia se representa por ese simbolito, esa ruedita con esa X en medio. Y pregunta cuánto vale el ángulo ese que está marcado ahí. Como que es una Y. Ajá, vamos a ver. Angie hacía una observación hace un rato. Yo digo que mide 90, ¿verdad? 90 grados, ¿sí? Mide 90 grados, ya lo vio Angie. ¿Por qué 90 grados? Porque como AB es un diámetro, y un diámetro subtiene un ángulo central ¿de cuánto? ¿De cuánto, Angie? Disculpe que no lo hice. 180, ahí lo dice. Ah, sí. Ajá. Bueno, entonces sería Ahora, ¿cómo se llama ese ángulo? Vamos a ver, Flor, ¿cómo se llama ese ángulo que está marcado ahí en C? El ángulo ACB, que tiene esa letra griega como que es Y. ¿Cómo se llama ese ángulo? Este de aquí. Este ángulo. Bien verdecito. ¿Cómo se llama el ángulo? ¿Cómo se llama un ángulo cuyo vértice está sobre la circunferencia? Inscrito. Y en el ángulo inscrito, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el ángulo inscrito? ¿A qué es igual? A la mitad del ángulo central, del arco que subtiende el ángulo central. O la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco. Y como el ángulo central ese es de 180, ¿cuánto es la mitad? Vale, y miren, aquí aparece una propiedad bien interesante. Póngale atención si no necesitas calculador. 180 entre 2. Voy a escribir, pero no necesito confirmar. Acá el teléfono. Me recuerda cuando Miren, aquí aparece una propiedad bien interesante. Observan el triángulo ABC. Ese triángulo ABC, el vértice C está sobre la circunferencia. Y el lado AB es el diámetro de la circunferencia. Es decir, que ese triángulo está inscrito en una semicircunferencia. En una semicircunferencia está inscrito. ¿Ya? Por lo tanto, ese ángulo, que es de 90 grados, me acaban de decir, es un ángulo, ¿qué tipo, cómo se le llama ese ángulo de 90 grados? ¿Cómo se le llama el ángulo?
Un ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se llama? Recto. Ángulo recto. ¿Y cómo se le llama a un triángulo? Vean, ese triángulo tiene un ángulo recto. ¿Cómo se le llama? ¿Y creen ustedes que si yo muevo a ese punto C a otro lado, de ahí siempre de esa misma semicircunferencia, ese ángulo va a mantener su valor? Sí. ¿Lo mantendrá? Que ¿Qué significa eso? Que todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Miren, eso es bien fácil probarlo en GeoGebra. Ya voy a ver. Ya lo voy a compartir, chicos. Ya lo voy a compartir. Voy a hacer una circunferencia. Voy a trazar una recta. Hola. Ese es el programa que gestiona. No, este es gratuito. Uy. Este programa es gratuito. Vaya, miren. Un punto de intersección de esta con esta. Ese es un diámetro. El segmento que une eso. Voy a hacer un triángulo aquí, miren. Y voy a marcar el ángulo. ¿Cuánto mide? Les voy a dejar de presentar esto. Les voy a presentar GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Niños, en casa están viendo GeoGebra ahorita. ¿Qué pantalla Sí. están viendo? Sí, vaya. Vean. Ahí construí una circunferencia. Tracé una recta pasando por el centro. Y hice los puntos estos de intersección. Y tracé un triángulo. Miren, ese triángulo está inscrito en la mitad de la circunferencia. Ahora voy a hacer lo siguiente. Puse aquí la medida del ángulo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a mover este punto. Miren el ángulo. Miren el ángulo. Mírenlo. Esta es una propiedad que no toda la gente la conoce. Miren. Donde quiera que yo ponga ese punto, ese vértice, el ángulo seguirá siendo del mismo valor, 90 grados. Entonces podemos decir que todo triángulo inscrito en una semicircunferencia será rectángulo. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ángulo recto? El que está en la semicircunferencia. Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es rectángulo. Les decía, esa es una cuestión que no lo maneja toda la gente. Ahora, si ustedes lo manejan desde ahora, les va a permitir resolver situaciones, problemas. En una semicircunferencia, es decir, en la mitad de la circunferencia. Y cuando decimos que es inscrito, es que todos sus vértices están en la semicircunferencia. Dos de ellos en el diámetro, correcto.